Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una revelación personal que ha dejado a muchos seguidores con la boca abierta. Estamos hablando de Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho recientemente, unas palabras que nos permiten asomarnos a su mundo interior, a sus pensamientos y a sus experiencias más profundas. Si eres fan de Kerem, de las historias de la vida real, o simplemente te interesa el desarrollo personal y las emociones que todos, sin importar cuán famosos seamos, atravesamos, entonces quédate conmigo porque este vídeo te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos adentremos en todo este fascinante contenido, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienes que darle al botón de suscribir y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hoy vamos a desgranar las sinceras palabras de Kerem Bürsin, quien ha confesado que tras su relación con Hande Erçel, llegó a un punto en el que no confiaba en nadie. Sí, han oído bien. Y esto es algo realmente revelador porque como figuras públicas, a menudo proyectan una imagen de fortaleza, de invencibilidad, y nos olvidamos de que detrás de esas cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias heridas y sus propios procesos de sanación. La noticia saltaba hace poco y ha generado un torrente de comentarios y especulaciones, como era de esperar. Pero vamos a ir más allá de los titulares y a tratar de entender qué hay detrás de esta declaración tan potente. El título del vídeo, Kerem Bürsin se sincera, no confiaba en nadie tras Hande, ya nos adelanta la carga emocional de lo que vamos a tratar. Y es que cuando una relación tan mediática y tan querida por el público llega a su fin, no solo se rompe una pareja, sino que también se generan ondas expansivas en la vida de las personas involucradas y en la percepción que de ellas tenemos nosotros. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más seguidas y comentadas en Turquía y en muchos otros países. Su química en pantalla, que trascendió a la vida real, cautivó a millones. Vimos su amor florecer, sus momentos de complicidad y también tristemente su ruptura. Y es precisamente tras ese punto de inflexión que Kerem ha compartido esta confesión tan íntima. Cuando alguien tan expuesto como Kerem Bürsin dice que no confiaba en nadie, es un indicativo muy fuerte de la profundidad de la herida que pudo haber sentido. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, sea de pareja, de amistad o incluso profesional. Perder la fe en la capacidad de confiar en los demás puede ser un proceso devastador, que te aísla y te hace sentir vulnerable ante el mundo. Y para una persona que ha vivido gran parte de su vida bajo el escrutinio público, donde cada paso, cada palabra, cada relación es analizada y comentada, esta vulnerabilidad puede ser aún más abrumadora. Imaginen tener que reconstruir esa confianza en un entorno donde las apariencias a menudo engañan, donde las intenciones pueden ser difíciles de descifrar, y donde el interés puede ser tanto genuino como interesado. Las razones exactas detrás de esta declaración aún no se conocen en detalle, pero podemos inferir algunas cosas. Las rupturas, especialmente las que son muy públicas y quizás no deseadas, pueden dejar cicatrices. Pueden generar dudas sobre uno mismo, sobre las propias decisiones, sobre la capacidad de elegir bien, y por supuesto sobre la fidelidad y las intenciones de los demás. Cuando uno invierte tanto emocionalmente en una relación, y ésta termina, puede ser difícil no preguntarse ¿qué hice mal? ¿Fui ingenuo? ¿Me equivoqué al confiar tanto? Y estas preguntas, si no se procesan de manera saludable, pueden derivar en un muro de desconfianza hacia los demás. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor. Su profesión le exige exponerse e interpretar emociones, y a menudo conectar a un nivel profundo con sus compañeros de escena. Pero esa conexión escénica es una cosa, y la conexión personal es otra muy distinta. Cuando la vida personal se entrelaza con la profesional, como fue el caso con Hande Erçel, la línea entre lo real y lo ficticio se puede difuminar, y las emociones pueden volverse más complejas. Quizás después de la separación, Kerem se sintió abrumado por la intensidad de la atención mediática, por los rumores, por la curiosidad ajena. Y en medio de todo ese ruido, la salida más segura, o la más instintiva, pudo haber sido la de cerrarse emocionalmente, la de erigir barreras para protegerse. Decir no confiaba en nadie no significa que Kerem se haya convertido en una persona amargada o cínica. A menudo, estas son fases. Son mecanismo. Ese de defensa que uno pone en marcha para poder seguir adelante.
Es una forma de decir, necesito tiempo para sanar, necesito reconstruir mi propio centro antes de poder volver a abrirme al mundo. Y esta es una etapa por la que muchas personas pasan, aunque no lo hagan bajo los focos. La diferencia está en la visibilidad. Cuando tú o yo pasamos por algo así, es algo que compartimos con nuestro círculo más cercano, con nuestra familia y amigos. Cuando le sucede a una estrella como Kerem Bürsin, se convierte en noticia, en tema de debate y la presión se magnifica. Además, es posible que la intensidad de la relación con Ande haya sido tan grande, que tras su fin, el vacío se sintiera aún más profundo. Las relaciones importantes nos enseñan mucho sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y cuando se acaban, a veces nos sentimos perdidos, sin saber quiénes somos sin esa otra persona, sin saber en quién apoyarnos. Y si añadimos a esto la posible sensación de haber sido traicionado, o de haber invertido en algo que no era tan sólido como pensábamos, la desconfianza puede ser una reacción natural, aunque dolorosa. Lo más importante de estas declaraciones es que nos muestran la humanidad de Kerem Bürsin. Nos recuerdan que detrás del galán de telenovela, del hombre exitoso, hay una persona que experimenta dolor, decepción y la necesidad de reconstruir su vida. Y esto es un mensaje poderoso para todos nosotros. Nos enseña que está bien sentirse herido, está bien tomarse un tiempo para sanar, y que la reconstrucción de la confianza es un proceso que requiere valentía y autocompasión. No todos podemos ni debemos recuperarnos de la noche a la mañana. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre la vida de las celebridades. A veces nos olvidamos de que son personas de carne y hueso con sus propias batallas internas. Los idealizamos o los juzgamos sin realmente comprender la complejidad de sus vidas. La declaración de Kerem es una invitación a la empatía, a la comprensión y a recordar que todos, en algún momento, hemos sentido esa punzada de duda, esa necesidad de protegernos cuando nos hemos sentido heridos. También es interesante pensar en el proceso que debió haber seguido Kerem para llegar a este punto de sinceridad. Declarar algo así públicamente no es fácil. Requiere valentía, requiere haber avanzado en su propio proceso de sanación y haber llegado a un lugar de aceptación. Quizás ha encontrado nuevas personas en su vida que le han devuelto la fe, o quizás ha trabajado internamente para fortalecer su propia autoconfianza y no depender tanto de la validación externa. Sea cual sea el camino, el hecho de que lo comparta con su audiencia es un acto de generosidad, porque nos permite aprender de su experiencia. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de rodearnos de personas que nos hagan sentir seguros, que nos apoyen y que nos inspiren confianza. Y a su vez, ser nosotros esas personas para otros. Construir relaciones sólidas y sanas es un trabajo constante, que requiere honestidad, respeto y comunicación. La desconfianza puede ser un veneno lento, que va erosionando nuestras conexiones y nuestro bienestar. Pero la confianza, cuando se cultiva, es un bálsamo, un refugio. Finalmente, ¿qué podemos sacar de todo esto? Kerem Bürsin, una figura que admiramos por su talento y carisma, nos ha regalado una lección de vida. Nos ha mostrado que incluso en la cima del éxito, las heridas emocionales son reales, y la reconstrucción es un camino personal e intransferible. Su confesión sobre la desconfianza tras su relación con Hande Erçel es un recordatorio de la fragilidad humana y de la importancia de la sanación interior. Nos enseña que es válido sentirse vulnerable, y que la valentía reside no en no caer, sino en levantarse y reconstruir. Nos anima a ser más empáticos, tanto con las figuras públicas como con las personas que nos rodean en nuestro día a día. Y sobre todo nos recuerda la importancia fundamental de la confianza, tanto en los demás como, y quizás más importante aún, en nosotros mismos. En resumen, hemos explorado las profundas declaraciones de Kerem Bürsin sobre su dificultad para confiar tras su relación con Hande Erçel. Hemos reflexionado sobre las implicaciones de estas palabras, la naturaleza de la confianza, la vulnerabilidad humana, y la importancia de la sanación. Kerem nos ha mostrado que detrás de la fama hay una persona en constante evolución, y que sus experiencias, por dolorosas que sean, pueden convertirse en valiosas lecciones de vida para todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya aportado algo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué opinan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Han pasado por algo similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle un buen like, compártanlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.